Tú me dices cuándo, Jonah. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Le damos gracias al Señor por poder estar un día más congregándonos por medio de esta aplicación, por MED, para poder estudiar un poquito más, ¿cierto?, acerca de la palabra del Señor. Así que el día de hoy, mis queridos hermanos, estamos viendo el último estudio del libro de Isaías y lleva por título el estudio del día de hoy, Buenas nuevas de gran gozo, ¿ya? Está este estudio basado, ¿cierto?, en los capítulos finales del libro de Isaías, desde el capítulo 60 al 66, que se conoce también, ¿cierto?, como capítulos escatológicos, que nos hablan, ¿cierto?, acerca de las cosas del final de los tiempos, donde se entregan profecías para Israel, donde se habla de un cielo nuevo, una tierra nueva, se habla, ¿cierto?, de muchas promesas para los hijos de Dios, pero nosotros nos vamos a basar, ¿cierto?, principalmente en el capítulo 61, ¿ya? En el capítulo 61 para poder dar el estudio del día de hoy. Muchos, ¿cierto? Muchas personas, algo que ustedes deben saber es que muchas personas cuando leen el libro de Isaías, y algunos estudiosos de la alta crítica, ¿cierto? Personas que estudian los libros de la Biblia, muchos de ellos les cuesta ver un solo Isaías que haya escrito todo este libro. Muchos de estas personas, ¿cierto?, que estudian la Biblia, dicen de que ven dos o hasta tres Isaías, ¿cierto?, que han escrito este libro. ¿Por qué ellos hablan de esto? Porque ven una gran variedad de lenguajes, ¿cierto?, y una gran variedad de uno a otro tema. Bueno, estas son, ¿cierto?, las interpretaciones que ellos le dan algunas veces por estas variedades de temas, ¿cierto?, o estos cambios en el lenguaje, pero para nosotros, ¿cierto?, los hijos del Señor, nosotros creemos de que toda la palabra es inspirada por Dios y que para Dios, ¿cierto?, no es difícil hablar de un tema o de otro tema en específico o cambiar un tema. Eso nosotros lo vemos, ¿cierto?, en los 66 libros de la Biblia. Entonces, además, muchos, ¿cierto?, cuestionan, ¿ya? Y esto es muchas veces quizás una falta de fe que tienen algunos estudiosos bíblicos, porque cuestionan hechos sorprendentes que se encuentran en el libro de Isaías. Por ejemplo, cuando el profeta Isaías habla, ¿cierto?, con nombres específicos acerca de situaciones, eventos históricos, personajes históricos, ¿cierto?, que iban surgiendo en la historia del pueblo de Israel, que iban a surgir más adelante, entonces a muchos les causa un poquito como de desconfianza, ¿cierto?, y les cuesta creer. Pero para nosotros, los hijos del Señor, ¿cierto?, entendemos de que toda la palabra es inspirada por Dios. Y una de las cualidades que tiene el Señor, Él es omnisciente, es decir, el Señor todo lo sabe, ¿ya? Y el Señor conoce tanto el pasado como también conoce nuestro presente, y el Señor también, ¿cierto?, habla y conoce del futuro, ¿ya? Entonces no deberíamos, ¿cierto?, nosotros complicarnos tanto en quizás pensar que hay tantos autores para este libro, sino que quedarnos, ¿cierto?, con lo que siempre ha creído la tradición judía y los cristianos, ¿cierto?, de que Isaías es el autor completo de este libro. Cuando los profetas, mis queridos hermanos, hablaban, ¿cierto?, en nombre del Señor, ellos hablaban específicamente a sus contemporáneos, ¿ya? A la gente de ese tiempo, en esa ocasión, en ese periodo histórico, a las personas, ¿cierto?, a sus oyentes inmediatos. Pero también nosotros debemos darnos cuenta de que las profecías tienen un elemento predictorio, ¿ya? Y las profecías también nos hablan de eventos que vienen a futuro, ¿ya? Y por ejemplo, nosotros vemos en el caso de Isaías que Isaías profetizó muchas cosas que vendrían a futuro. Y hay profecías en el libro de Isaías que aún estamos esperando el cumplimiento de ellas. Por ejemplo, ¿cierto? Si ustedes van en su Biblia y ven el capítulo 63, habla del día de venganza del Señor. Eso es cuando venga Cristo en su segunda venida. En el capítulo, por ejemplo, en el capítulo 65, versículo 17, habla de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Eso es cuando nosotros estemos en la eternidad con el Señor, ¿ya? Entonces esas profecías, por ejemplo, nosotros todavía no las vemos cumplidas y tienen cierto cumplimiento, y además esas profecías fueron confirmadas por otros autores bíblicos, otros personajes bíblicos, ¿cierto?, que también hablaron de la venida del Señor y de la eternidad junto a Dios. Muchas de estas profecías también, mis queridos hermanos,
tienen un doble cumplimiento, ¿ya? Un doble cumplimiento. ¿A qué me refiero? Que cuando muchas veces nosotros leemos estas profecías, tienen un cumplimiento, ¿cierto?, inmediato para el pueblo que está oyendo, pero también tienen un cumplimiento futuro, ¿cierto? Entonces, algunas veces los profetas veían las visiones, ¿cierto?, en forma general y no en forma detallada. Y ellos cuando profetizaban, muchas veces narraban todos los eventos en conjunto. Por ejemplo, ustedes recordarán cuando Jesús, él estuvo en Nazaret y se puso a predicar y él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, ¿cierto? Para dar buenas nuevas a los afligidos, sanar a los enfermos. El Señor empieza a citar parte del libro de Isaías. Pero ustedes se darán cuenta de lo siguiente, que cuando habla del día de la venganza del Señor, el Señor solamente llega hasta ese texto. ¿Por qué? Porque esa profecía tenía un cumplimiento para más a futuro, aunque estaba en conjunto, ¿cierto?, en ese párrafo de la palabra del Señor. Veamos, mis queridos hermanos, lo que dice Isaías 61, versículo 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Estos versículos, ¿cierto?, fueron los que predicó el Señor cuando él visitó a su pueblo, Nazaret, y él le tocó predicar en la sinagoga, ¿cierto?, de su pueblo, donde todos los conocían. El Señor tomó el libro de Isaías y empezó a predicar sobre este texto, y el Señor cuando toma esta palabra, dice, esta palabra se ha cumplido delante de ustedes, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta palabra, en cierta manera, ¿cierto?, si nosotros la entendemos en su contexto, habla de la buena noticia que Dios tenía preparado, ¿cierto?, para su pueblo, y esta buena noticia es la que nos trajo nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo, ¿cierto?, vino a esta tierra, dice la palabra que él durante su ministerio sanó a muchos enfermos, ¿ya? Entonces ahí se cumple lo que dice esta palabra, me ungió el Señor, el Espíritu Santo, ¿cierto?, me ungió para sanar vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y presos y apertura de cárcel a los presos. Cuando Cristo anduvo en esta tierra, ¿cierto?, el Señor también libró a muchos de la esclavitud del pecado, ¿ya?, y de la esclavitud del diablo. Nosotros vemos en el ministerio de Jesús cuando él predicaba, ¿cierto?, él sanaba enfermos, él echaba fuera demonios. Toda esta palabra profética tiene cumplimiento en la vida de Jesús. Y también dice consolar a los afligidos. Cuando Cristo estuvo acá en la tierra, por ejemplo, ¿qué es lo que hizo también el Señor? Dice que en una oportunidad estaba la viuda, ¿cierto?, de Naín, ¿cierto?, que iba a enterrar a su hijo único, y dice de que el Señor tuvo compasión de ella, fue movido a misericordia y resucitó a aquel joven. Y también nosotros, ¿cierto?, en la palabra, como veíamos el día domingo, vemos de que el Señor, en un tiempo de angustia, de dolor, ¿cierto?, que estaba pasando Jairo, el Señor también fue a la casa de él y también a poder levantar a la hija de él. Entonces, nosotros vemos que el Señor consolaba a los afligidos, ministraba a los afligidos. Y todo esto el Señor lo hacía, ¿cierto?, bajo la unción del Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos de que cuando Cristo empieza su ministerio, dice la palabra de que Cristo fue bautizado y vino el Espíritu Santo sobre él como paloma, ¿ya? Y él empieza su ministerio, fue llevado por el Espíritu 40 días al desierto y él comienza su ministerio en el poder del Espíritu Santo. La proclama del año de la buena voluntad del Señor tiene que ver también para el pueblo judío, ¿cierto?, con las fiestas festivas que ellos realizaban. Por ejemplo, el inicio de las cosechas, ¿cierto?, fiestas de alegría, de gozo. Eso tiene que ver, ¿cierto?, con la proclama del año de la buena voluntad del Señor. Pero mientras, cuando la Biblia dice acá, el día de la venganza del Dios nuestro, esto tiene que ver, ¿cierto?, con la segunda venida de Cristo
para poder condenar y juzgar, ¿cierto?, al mundo, ¿ya? Entonces nosotros en esta palabra que hemos leído ya hemos visto el primer cumplimiento, ¿cierto? Cristo vino a sanar a los quebrantados, a consolar a los tristes, a libertar a los cautivos, pero aún falta, ¿cierto?, el cumplimiento de la segunda parte de esta profecía, ¿cierto? Que Cristo venga para juzgar al mundo, ¿cierto? Y para que el mundo pueda entender, ya pueda entender de que por qué, ¿cierto?, ellos se van a perder al rechazar el mensaje de salvación y también, ¿cierto?, cuál es la opinión de Dios sobre el pecado y la maldad. En el Antiguo Testamento, mis queridos hermanos, nosotros encontramos muchas veces palabras severas, ¿cierto?, contra el pecado, contra la maldad, contra la iniquidad, contra las cosas malas, ¿ya? Y esto nos muestra el lado, por así decirlo, severo y duro de Dios en contra del pecado. Mientras que en el Nuevo Testamento se realza, ¿cierto?, más la otra parte, por ejemplo, la otra cara de la moneda, ¿cierto? Y nos muestran también el lado de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la compasión de Dios, de que Dios es un Dios de oportunidades, que Dios no se deleita, ¿cierto?, en que el malvado se pierda, sino en que éste proceda al arrepentimiento para que pueda ser salvo. Estas dos caras de la moneda, ¿cierto?, son la imagen del mismo Dios. En el Antiguo Testamento, ¿cierto?, muchas veces la ley decía, el que peca, muere, ¿ya? En el Nuevo Testamento, la palabra de Dios dice, el que peca, muere, pero Cristo pagó el precio por nuestra salvación, y si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, en Cristo tenemos salvación, vida eterna y perdón. Cuando el pasaje bíblico también habla, ¿cierto?, de luto, se refiere a los sufrimientos que pasó el pueblo de Israel al ser llevados cautivos. Cuando ustedes, por ejemplo, leen la historia bíblica, se darán cuenta de que en esos sitios moría mucha gente de hambre, morían muchas personas, ¿cierto?, en la guerra, morían también, ¿cierto?, muchas personas porque no tenían nada para comer, ¿ya? Y en algunas ocasiones, si ustedes leen, por ejemplo, el libro de Crónicas o leen también el libro de Lamentaciones, se darán cuenta de que en esos tiempos aún ocurrieron hechos terribles, ¿cierto?, en medio del pueblo de Israel, llegando ellos hasta cometer canibalismo, ¿ya? Dice la palabra del Señor de que era tanta el hambre, tanta la angustia que ellos pasaban, que en una oportunidad, ¿cierto?, aún las madres se comían a sus propios hijos recién nacidos. Imagínense, mis queridos hermanos, lo terrible que pasó el pueblo de Israel, ¿cierto?, todo a raíz de su pecado, de su maldad, ¿cierto?, y porque el pueblo de Israel, ¿cierto?, se había alejado del Señor. Entonces el Señor, por medio de esta palabra, promete cambiar la tristeza en alegría, consolar al afligido, cambiar el luto por óleo cuando Dios redima a su pueblo. Y esto, mi hermano, es una palabra de esperanza para nosotros, porque quizás nosotros nos hemos equivocado, quizás nosotros le hemos fallado al Señor, quizás nosotros, ¿cierto?, hemos pecado delante del Señor una y mil veces, pero Dios, ¿cierto?, debemos darnos cuenta, es un Dios que se deleita en perdonar, que es amplio en misericordia, grande en amor, un Dios de oportunidades, un Dios, ¿cierto?, que nos redime y que tiene planes de bien para nosotros y no planes de mal. Esta profecía nosotros la podremos ver al final de los tiempos plenamente realizada, cuando un día podamos estar con el Señor Jesús por toda la eternidad. Mientras estemos en esta vida, mis queridos hermanos, nosotros vamos a ver, ¿cierto?, cosas buenas y cosas malas. Vamos a estar expuestos también al sufrimiento y al dolor. Esto es parte de la vida. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo muchas veces nos enfermaremos, pasaremos pruebas, dificultades, pasaremos procesos, ¿cierto? Pero el Señor nos pide que confiemos, porque un día en la eternidad, nosotros que somos sus hijos, ¿cierto?, que nos hemos reconciliado con Dios, vamos a poder disfrutar una eternidad junto al Señor. Amén. Veamos, mis queridos hermanos, lo que dice ahora la palabra en Isaías 61, versículo 4 al 7. Dice así la palabra del Señor: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones
y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Amén. Cuando la Biblia habla, cierto, de que las ruinas, cierto, serán reedificadas, ya las ruinas antiguas serán reedificadas, y levantarán los asolamientos primero y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. ¿A qué creen ustedes, mis queridos hermanos, creen que se está refiriendo esta palabra? Bueno, si nosotros hacemos un poquito de memoria, ¿cierto? Y recordamos la historia del pueblo de Israel, nosotros nos vamos a dar cuenta de que cuando Babilonia tomó, ¿cierto?, Jerusalén, destruyó por completo de la ciudad, quemó el templo, quemaron las casas, quemaron todo, destruyeron todo, ¿cierto?, los babilónicos cuando pasaron a su paso. La ciudad de Jerusalén estaba en ruinas, la ciudad de Judea, todo el pueblo de Judea estaba en ruinas. Pero cuando Esdras y Nehemías, ¿cierto?, cuando ellos regresan después de los 70 años en Babilonia, empiezan a reconstruir, reconstruyen el altar, reconstruyen las murallas, reconstruyen el templo, ¿ya? Entonces esta palabra nos habla a nosotros de restauración. La destrucción había venido, ¿cierto?, por causa del pecado, por causa de alejarse de Dios, por causa de hacer lo malo, por eso había venido la destrucción, había venido la ruina, había venido, ¿cierto?, las malas consecuencias. Pero ahora que el pueblo se volvía al Señor, ahora era tiempo de poder reconstruir y restaurar. También se toma, ¿cierto?, esta palabra como cuando una vida está espiritualmente arruinada, mis queridos hermanos, por el pecado, y Dios la empieza a restaurar. ¿Qué es lo que dice, mis queridos hermanos, la palabra del Señor? Que el diablo vino a hacer ¿qué cosa? A hurtar, a matar y a destruir. Pero Jesucristo vino a hacer ¿qué cosa? A darnos vida y a darnos vida a nosotros en abundancia. Dios le promete restauración a Israel, ¿ya? Que la restauración será tan grande y la bendición será tan grande, ¿cierto? Que aún los extranjeros, mis queridos hermanos, iban a poder trabajar para ellos cuidando sus ovejas. Mis queridos hermanos, si nosotros, por ejemplo, buscamos a Dios de todo corazón, somos restaurados por el Señor, Dios sana nuestro pasado, Dios nos limpia de nuestro pecado, Dios también nos va a bendecir, ¿ya? Y nos va a prosperar en el buen sentido de la palabra. Y aún, ¿cierto? Nosotros quizás no nos damos cuenta o no alcanzamos a dimensionar todo lo que Dios puede llegar a bendecir nuestra vida si nosotros hacemos bien las cosas y ponemos por obra la palabra del Señor. Dios es quien da la bendición, tanto espiritual, ¿cierto?, para tener comunión con Dios, como también la bendición material, ¿ya? Él no tiene problema, mis queridos hermanos, el Señor, en bendecir nuestra vida, ¿ya? Y esto grábeselo bien en su corazón. Dios no tiene problema en bendecirle en su economía, en prosperarle en su estudio, en bendecir, ¿cierto?, su vida y que usted tenga un buen pasar. Lo único que el Señor nos pide a nosotros es que nosotros podamos ser fieles a Él. Porque muchas veces, ¿cierto?, el Señor le advirtió al pueblo de Israel: mira, no sea que si te bendigo, después se engrose tu corazón y te alejes de mí. Nosotros en la Biblia encontramos que Dios bendijo grandemente a muchos de sus hijos, a Abraham, a Isaac, a Jacob, ¿cierto?, a Daniel, a David. El Señor, ¿cierto?, no tiene problema en bendecirnos, pero el Señor también quiere ver nuestra fidelidad. Al mismo Job, dice la palabra, ¿cuánto lo bendijo el Señor? Pero todos estos hombres, ¿cierto?, no tenían su mirada puesta en la bendición del dinero. Tenían su mirada puesta ¿en qué? En el Señor, en ser hombres agradables, ¿cierto?, al corazón del Señor. El impacto, mis queridos hermanos, que puede tener un creyente como líder o jefe, ¿cierto?, sobre una empresa, sobre un grupo, y esto es ser cabeza, ¿cierto?, puede ser mucho en forma espiritual, ¿ya? Y puede influir de forma positiva a los que están bajo su cuidado. Y esto es lo que Dios le decía al pueblo de Israel: mira, yo te voy a sanar, yo te voy a restaurar, tú caíste bajo, ¿cierto? Tus ciudades están arruinadas, pero yo te voy a traer de vuelta, yo te voy a bendecir y te voy a hacer cabeza de naciones. Israel, mis queridos hermanos, es una potencia. Israel es una potencia, ¿ya? El mundo, si usted se da cuenta, gira y el mundo está pendiente a lo que Israel está haciendo en el Medio Oriente.
Entonces, mis queridos hermanos, si nosotros traemos esa palabra para nosotros, Dios nos dice las mismas promesas a nosotros. Yo te voy a sanar, te voy a restaurar, te voy a perdonar, te voy a limpiar y ahora te voy a bendecir para que tú puedas ser de bendición también para muchas otras personas. Ahora, somos sacerdotes del Señor, dice la palabra, ¿cierto? En estos versículos, y vosotros me seréis llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Ser sacerdote de Dios, hermano, es nuestra identidad como hijos de Dios, como creyentes. Dios, hermano, promete cuidar de nosotros y darnos todo lo necesario. Y yo le digo, aún más de lo que nosotros podamos necesitar, si cumplimos nuestro rol como ministros del Señor. Pedro dice que somos pueblo de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para ir y anunciar las virtudes de aquel y para presentar sacrificios agradables a nuestro Señor. Mis queridos hermanos, si Dios en el Antiguo Testamento cuidó de sus ministros, ¿cierto?, que trabajaban en el altar, Dios ahora en el Nuevo Testamento hace la misma promesa para nosotros. Si buscamos su reino, dijo Jesús, y su justicia, todo lo que podamos necesitar, Él lo va a añadir, ¿ya? Así que, mis queridos hermanos, Dios no tiene problema en bendecirnos. Lo único que Dios nos pide es que nosotros seamos fieles a Él y que su bendición, ¿cierto?, la ocupemos para poder bendecir a muchas más personas. Los judíos por su pecado, ¿cierto?, habían sido confundidos y estaban en deshonra. Miren lo que dice la palabra en el versículo 7, 61:7. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades. Los judíos habían estado confundidos, ¿cierto? Habían estado en deshonra por causa de su pecado, pero una vez restaurados, serían honrados y bendecidos al doble, ¿ya? De esto nosotros podemos hacer un paralelo, por ejemplo, con qué historia del Nuevo Testamento. Si yo les preguntara qué historia se le viene a la mente cuando nosotros traemos este pasaje al Nuevo Testamento, para mí una de las historias más claras es la del hijo pródigo, ¿ya? El hijo pródigo tenía identidad, era hijo, estaba bajo la cobertura de Dios, estaba en la casa del Padre, pero por su rebelión y su rebeldía decidió irse, ¿cierto?, de la casa del Padre y malgastar las bendiciones de su Padre, ¿cierto?, viviendo de una forma perdida y errada. Pero cuando estuvo en necesidad, cuando lo pasó mal, cuando empezó a faltarle, volvió su corazón, ¿cierto?, al Padre y decidió regresar a su casa. Y una vez vuelto, mis queridos hermanos, dice la palabra de que el Padre lo recibió, puso anillo en su mano, calzado en sus pies, lo bañó, lo limpió, ¿cierto? Y el Hijo volvió a tener una identidad como hijo y ser parte de la herencia del Señor. Cuando yo, ¿cierto?, leo este pasaje, a mí lo primero que se me viene a la mente es la historia, ¿cierto?, del hijo pródigo. Lejos de Dios estábamos nosotros en deshonra, estábamos muertos en delito y pecado, estábamos tomando malas decisiones, estábamos, ¿cierto?, viviendo las consecuencias de nuestras malas decisiones, pero una vez vuelto al Padre, recuperamos nuestra identidad y recuperamos nuestra dignidad como hijos. El pecado, mi hermano, nos quita la dignidad, ¿ya? Como hijos del Señor. ¿Cuántas veces usted ha visto, por ejemplo, personas que por su pecado están tirados en una calle, están parados en una esquina, su salud está empeorando, su vida económica un desastre, su familia destruida? El pecado le quita la dignidad a las personas, pero nosotros, ¿cierto?, cuando nos volvemos al Señor y somos restaurados por Dios, Dios nos da doble honra, ¿ya? Y todo lo que el diablo quiso destruir, ¿cierto?, el Señor vino a cambiarlo y a darnos una vida y una vida en abundancia. Veamos ahora, mis hermanos, lo que dice el versículo 8 al 9 de Isaías 61. Dice, porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio, para holocausto, por tanto afirmaré en verdad su obra, y haré con ellos pacto perpetuo, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. El pacto eterno a causa del gozo. Los profetas, mis queridos hermanos, cuando nosotros vemos estos pasajes de la Biblia, los profetas hablaban mucho, ¿cierto?, de lo que es la justicia social, ¿ya? La justicia social. De repente hay algunos cristianos, ¿cierto?, que hablan de lo que es la teología, ¿cierto?, de la liberación.
¿ya? La teología de la liberación, de ayudar a los pobres y todo el tema, y hasta muchas veces se mezclan, ¿cierto?, con partidos políticos, ¿ya? Y muchas veces de tendencia comunista, ¿cierto?, hacia la izquierda. Pero nosotros, por ejemplo, cuando vemos, ¿cierto?, a los profetas del Señor, ellos no representan un partido político, o si representan uno, ellos hablan de lo que es la política del reino, o la política del espíritu, ¿ya? Entonces los profetas abogaron mucho, ¿cierto?, por lo que es la justicia social, ayudar al huérfano, ayudar a la viuda, no oprimir al extranjero, que los líderes, los gobernantes hagan bien las cosas con integridad, porque todos daremos cuenta delante del Señor, el alma que pecare, esa morirá. Entonces los profetas, ¿cierto?, eran los voceros de Dios, ¿cierto?, que llamaron a los gobernantes y al pueblo, ¿cierto?, a ayudar a los necesitados y a vivir en forma íntegra delante del Señor. Ellos corregían los pecados sociales que habían en su pueblo por medio de la predicación, ya por medio de la proclama que Dios le había dado a ellos. Usted me dirá, ¿y la iglesia tiene que levantar la voz en este tiempo? Claro que sí. Nosotros también tenemos una palabra que compartir, el evangelio, ¿cierto?, que entregar. Y nosotros debemos, ¿cierto?, proclamar lo que la palabra de Dios nos dice frente a cada uno de los temas que van surgiendo en la sociedad hoy en día. Este mensaje debe ser proclamado por la iglesia al mundo de hoy. Hay que llamar a las personas hoy en día al arrepentimiento y a la santidad y al amor hacia el prójimo, ¿ya? El mensaje que tiene que compartir la iglesia es un mensaje de arrepentimiento, un mensaje, ¿cierto?, de buscar la santidad y un mensaje, ¿cierto?, de amor al prójimo. Este es el mensaje, mi hermano, que nosotros como iglesia debemos seguir proclamando. Solo así puede reinar Dios en la vida del creyente y solo así una nación puede ser cambiada. Ahora, si usted me dice, ¿esto es posible en esta tierra? Bueno, lo que la Biblia nos dice a nosotros es lo siguiente, que en los postreros tiempos, ¿cierto?, el mundo va a ir empeorando de mal en peor. Y cuando venga Cristo, ¿cierto?, dice una palabra, hallará fe en el mundo, hallará fe en la tierra. Es decir, el panorama bíblico a nosotros nos presenta de que el mundo va a ir en decadencia, ¿ya? Aún la iglesia, mi hermano, en muchos lugares va a ir en decadencia. Dice la palabra del Señor, ¿cierto?, de que antes de la venida de Cristo vendrá también la apostasía, ¿ya?, en medio de su iglesia. Pero nosotros, ¿cierto?, mientras tenemos el mensaje y estemos claros, debemos seguir cumpliendo el rol profético que nos asignó el Señor. La justicia plenamente realizada, ¿la vamos a ver un día? Claro que sí, cuando estemos en los cielos, ¿cierto?, estemos en la presencia del Señor. Pero en esta tierra jamás vamos a poder ver, mi hermano, todos los problemas sociales resueltos, ya que el mismo Señor dijo, en el mundo siempre tendréis pobres a los quienes ustedes puedan ayudar. Entonces muchas veces, mi hermano, cuando sale un político o un partido político diciendo vamos a solucionar el problema, ¿cierto?, de todos los pobres, eso, mi hermano, es una falacia, es un error, porque humanamente hablando siempre va a haber gente avara que va a querer más, siempre va a haber gente pobre que quizás por diferentes condiciones o motivos ellos viven en pobreza, a los cuales la Biblia nos pide que nosotros debemos ayudar. Alguna gente, hermano, es pobre por enfermedades. Vino una enfermedad a su vida, no pudieron pagar una cuenta médica, tuvieron que vender todo lo que tenían, quedaron en pobreza. Otros porque están atados a pecados estructurales, ¿cierto? Quizás nacieron en una familia donde hay delincuencia, droga, vicio, crecieron en ese ambiente, ¿cierto? La influencia afectó sus vidas, ¿cierto? La influencia negativa, y ahora, ¿cierto? Ellos viven, ¿cierto?, en un esquema estructural que les es imposible salir de esa realidad, ¿ya? Otros, ¿cierto? Por diferentes motivos, mi hermano, las personas, falta de oportunidades para educarse, quizás, que ellos, ¿cierto?, tienen que ganarse el pan con un trabajo mínimo, quizás fueron padres a muy temprana edad y eso les costó para desarrollarse como persona. Hay muchas condiciones a los cuales una persona puede ser pobre hoy en día, ¿ya? Pero la palabra del Señor nos pide que debemos ayudar al necesitado, ayudar a la viuda, ayudar al huérfano, no hacer extorsión, ¿cierto?, a los extranjeros. Esto es lo que nos presentan los profetas, ¿cierto?, como la justicia social. Esta justicia la veremos plenamente realizada en el cielo. La descendencia de los hijos del Señor, ¿cierto?, será conocida, dice la palabra, en todas las naciones. Esto se puede referir al Israel espiritual de Dios, ya que todo verdadero creyente es un hijo de Dios y parte de la promesa. Dios le dijo a Abraham,
en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿cierto? En el versículo 9 dice, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que lo vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. ¿Cómo es la forma, hermano, que a nosotros nos reconocerán que somos hijos del Señor? Por llevar el mensaje de la palabra de Dios y vivir acorde, ¿cierto?, al Evangelio. Veamos, ¿cierto?, el versículo 10 y 11. Ahora, versículo 10 y 11 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas, porque como la tierra produce sus renuevos, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Mis queridos hermanos, hay un concepto, ¿cierto?, que tienen los judíos, ¿ya? Y se conoce este concepto como el shalom, ¿ya? El shalom. Yo creo que ustedes han escuchado esa palabra antes, ¿cierto? El shalom, o shalom, ¿cierto?, que significa te deseo paz, ¿cierto? Pero para los judíos, el shalom de Dios, ¿cierto?, la bendición de Dios, es mucho más que desearle el bienestar a alguien, ¿ya? El shalom de Dios incluye la bendición económica, la bendición para la familia, la bendición en la salud, la paz con Dios y la paz con el prójimo, ¿ya? Eso es lo que incluye la palabra shalom. Y Dios desea, ¿cierto?, que nosotros vivamos en ese shalom. Cuando Dios, hermano, nos redime, ¿ya? Y nosotros podemos entrar a gozar de ese shalom, de esa paz con Dios, con el hombre, de ese bienestar en nuestra economía, en nuestra familia, en nuestra salud, ¿cierto? Y cuando Dios viene a la vida de uno, Dios empieza a trabajar en nosotros en 365 grados, por así decirlo, ¿ya? De una forma integral, mis queridos hermanos. Cuando nosotros nos relacionamos con Dios, nos volvemos al Señor, somos restaurados por Dios, empezamos a obedecer la palabra en todas las áreas que la palabra nos demanda, en nuestra alimentación, en nuestras finanzas, en nuestras relaciones personales, en nuestro trato con la esposa, en nuestro desarrollo como persona, en nuestra relación personal con el Señor, nosotros entramos a vivir en el shalom de Dios, ¿cierto? Dios afecta cada área de nuestra vida de una forma positiva y eso nos trae bienestar a nosotros. Dios está preocupado, mi hermano, de todas las áreas, ¿cierto?, de nuestra vida y Él quiere darnos bienestar. Y este bienestar solamente se logra cuando nosotros podemos obedecer la palabra, lo que Dios nos demanda en la Escritura, ¿ya? Solamente ahí nosotros podemos vivir el verdadero shalom del Señor, ¿ya? Verdadera paz con Dios, paz con los hombres y la bendición completa de parte del Señor. Dios en su palabra, ¿cierto?, siempre nos compara a nosotros con árboles. Dice la palabra, ¿cierto?, como la tierra produce sus renuevos y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Dios siempre, hermano, nos compara a nosotros con árboles, ¿cierto? También habla de que nuestro corazón es como la tierra, con diferentes, ¿cierto? El corazón del hombre es como la tierra, algunas veces dura, con piedra, con maleza y otras veces, ¿cierto?, es buena tierra. Dios espera, mis queridos hermanos, de nosotros que nosotros podamos dar un buen fruto, ¿ya? Que podamos ser tierra fructífera y demos buen fruto para la gloria de su nombre. Para que la tierra dé su fruto, ¿cierto? En la Biblia ustedes encontrarán, sobre todo en el Antiguo Testamento, que Dios promete la lluvia temprana y la lluvia tardía, ¿ya? Y esto es un simbolismo de la venida del Espíritu Santo sobre el creyente, la influencia del Espíritu, ¿ya? La acción del Espíritu en la vida del creyente y de nuestra comunión con Dios. El otro día nuestro hermano nos compartía, ¿cierto? Y nos decía de que él una vez trató de hacer un hoyo en el verano, ¿cierto? En una tierra arcillosa, sumamente dura, y por más que le picaba, era una tierra dura y difícil, ¿cierto?, de poder realizar ese trabajo. Pero cuando la tierra es mojada, ¿cierto?,
es más fácil poder trabajarla. Así también, cuando nosotros somos influenciados por el Espíritu Santo, somos llenados por el Espíritu Santo, nos sometemos al Espíritu Santo, obedecemos la palabra del Señor, buscamos la presencia de Dios en oración, en la palabra, Dios de una forma más fácil trabaja en nosotros y nos va moldeando, ¿cierto?, a su imagen por medio de la Escritura. Cuando demos frutos como hijos del Señor, esto dará gloria a Dios en todas las naciones. El Evangelio se multiplicará y su palabra llegará hasta los confines de la tierra. Amén. Dice, el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Lo que Cristo nos dijo, ¿cierto? Vayan y prediquen el Evangelio a todo el mundo, a toda criatura, en todas las naciones. ¿Qué aplicaciones, mis queridos hermanos, sacamos del estudio del día de hoy? Debemos hacer, mis queridos hermanos, el ministerio como Cristo, ¿ya? Llenos de la unción del Espíritu Santo. Debemos hacer el ministerio como lo hizo Jesús. ¿Qué es lo que hizo Jesús? El Espíritu Santo está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová para dar buenas nuevas a los abatidos, sanar a los quebrantados, libertar a los presos, ¿cierto? Dios quiere usar nuestra vida, hermano, para poder bendecir a las personas que aún no conocen al Señor. Dios quiere usar nuestra vida para llegar con el Evangelio a aquellos que aún no tienen una relación con Cristo. Y esto Dios lo va a hacer mediante la llenura y la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. Dios tiene un plan de sanar y restaurar todo lo que el diablo ha destruido y ha matado, ¿ya? El diablo vino a matar, a destruir, ¿cierto? Esa es la tarea del diablo. Pero el Señor viene a sanar y a dar vida y una vida en abundancia. Y para hacerlo, el Señor nos quiere utilizar a nosotros, ¿ya? Nuestra tarea como ministros de Dios tiene alcances eternos. Tiene alcances eternos. Tiene alcance en esta vida, pero también tiene alcance en la eternidad. Un alma que se salve, mis queridos hermanos, es un alma que va a pasar una eternidad agradecida con Dios y con usted, ¿cierto?, por presentarle el Evangelio para siempre. Un alma que se salve vale más que todos los tesoros de este mundo. Un alma que se salve, hermano, por nuestro esfuerzo que podamos hacer en la obra del Señor, vale muchísimo, vale más que todas las casas y los autos, dice el Señor. Entonces, mis queridos hermanos, la invitación de Dios es para que nosotros podamos también compartir estas buenas nuevas de salvación. Amén. Así que este es el estudio del día de hoy. Vamos a orar, ¿ya?, para entregar esta enseñanza en la presencia del Señor. Padre, te damos gracias, Dios mío, por este tiempo que tú nos hablas por medio de tu palabra. Señor, también, Dios mío, te pedimos que venga tu Espíritu sobre nosotros, que nos llenes de tu unción, de tu presencia, de tu gracia, de tu poder, Padre, para poder ir y proclamar el Evangelio en el poder del Espíritu Santo, para sanar enfermos, Señor, para libertar a los cautivos, Dios mío, Señor, para proclamar, Dios mío, tu buena voluntad, Dios mío, para con los hombres, Señor. Amado Dios, úsanos como ministros tuyos, Señor, como sacerdotes tuyos, Señor, en tu presencia, Padre, para poder anunciar las virtudes de aquel, Señor, que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Amado Dios, oramos, Dios mío, Señor, usa nuestra vida, Padre, para impactar, Dios mío, la vida de aquellos que no te conocen, Señor, y todo lo que el diablo ha querido matar, hurtar y destruir, Padre, tú lo puedas revertir, Dios mío, y puedas restaurar, Dios mío, la obra, amado Dios, original que tú creaste en la vida del hombre, de la mujer, amado Dios, y tú puedas usar nuestra vida para este cometido, Señor Padre, para poder ser instrumentos de bendición, Señor, para llevar tu palabra, Dios mío, a todo lugar, amado Dios, y ver muchas almas salvadas, Señor, para que puedan pasar una eternidad junto a ti. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo de enseñanza. Amado Dios, como el profeta Isaías, Señor, y todos los profetas de la Biblia, tenían un mensaje claro de parte tuya, tenían un mensaje de justicia, Señor, amado Dios, de integridad, de amor al prójimo, de búsqueda de tu presencia. Ayúdanos también a nosotros a tener este mensaje como iglesia y poder proclamar, Dios mío, Señor, que es necesario, Señor, estar en paz contigo, Señor, que es necesario hacer bien las cosas, que es necesario vivir en santidad, que es necesario arrepentirnos de nuestro pecado y que es necesario amar a nuestro prójimo. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén y amén.